Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar pues las distintas versiones numerosas, bastante numerosas, en cine y en televisión, en imagen audiovisual, en imagen y sonido, que hemos conocido de una de las novelas más célebres de la literatura contemporánea, de la novela detectivesca y de su autora Agatha Christie, y me refiero a las versiones fílmicas para cine y para televisión de Diez Negritos. Diez Negritos, ahora veremos un poco a cuento de qué viene este título, es una novela de Agatha Christie que publicó en 1939. La novela es una novela estupenda, con mucha acción, mucha reconcentración argumental, un suspense estupendo porque en principio no sabemos nada, de nada, y vamos desvelando, se van desvelando situaciones, se van desvelando cuestiones del pasado, se va desvelando algo que está llevando el presente, cómo se va desenvolviendo el presente y por qué. Es una novela que, hombre, yo debo decir, y en esto estoy de acuerdo con Lorenzo Silva, el novelista, que le oí decir esto y yo lo había pensado ya. Lo leí, mejor dicho. Leí que decía esto y yo lo había pensado más de una vez, que esta es una novela con trampa, porque la autora pues comete una trampa contra el lector. Pero bueno, yo no voy a decir cuál es aquí. En otros vídeos he anticipado el final, pero bueno, a propósito de otra cosa. No voy a decir en qué vídeos, pero en algunos. Pero la cuestión es que la novela es una novela primordial, es una novela que yo he ido por distintos sitios. Yo he visto en Polonia, que yo decía, ¿este qué libro es? Porque claro, yo polaco no sé. Diez Negritos. He estado en Portugal, Diez Negritos. He estado en distintos sitios y he visto gente leyendo Diez Negritos, que es casual, ¿eh? O sea, yo hay dos libros que he visto en muchos sitios, lo he visto en librería, lo he visto gente leyendo, lo he visto en un escaparate, lo he visto, que son, y no es coña, El Quijote y Diez Negritos, son los que más he visto. Y un tercero, Harry Potter. Cualquiera de los Harry Potter, pero el Harry Potter también estaba por aquí y por allí, pero el Harry Potter pues es otra historia, ¿no? Pero bueno, esta novela, en definitiva, es una novela muy conocida. Hay que decir también que Agatha Christie, en su momento, había cuenta del éxito obtenido por la novela, hizo una versión teatral, que veremos en su momento cuando hablemos de Agatha Christie, una versión teatral que se repone de vez en cuando, que después de La Ratonera, que es su obra para la escena más conocida, más montada, se ha estado haciendo no sé qué cantidad de décadas seguidas, sin parar. Y tanto así que no se permitía la publicación. Puedo anticipar que aquí se hizo una edición en Carollo, hizo una edición de obras selectas de Agatha Christie, que es un tomo, que yo tengo otro, de teatro. Y la primera edición publicaron La Ratonera y otras 5. Entonces los herederos de Agatha Christie llamaron, no. Y entonces pusieron en una segunda edición, que es la que tengo yo, 10 Negritos, y eliminaron La Ratonera. Ocurre que La Ratonera, cuando ha pasado un cierto tiempo, pues ya no tiene aquella influencia, no tiene aquella importancia, y ya sí se ha publicado, yo tengo una edición en libro común y corriente en RBA, del texto teatral de La Ratonera. Pues si no estuviera La Ratonera, probablemente la obra más teatral más conocida, junto con Testigo de Cargo, que es otra de primer orden, sería la versión teatral de Diez Negritos, hecho por la propia Agatha Christie. Bien. ¿La novela en qué consiste? No la voy a contar entera, pero vamos a decir algunas referencias porque es importantísimo. Yo me tengo que poner las gafas porque me he hecho la chuleta de rigor, porque si no es imposible, por lo menos para mí, acordarme de los años y de los títulos y de todo. La cuestión, 8 personas, hay 8 personas, cada uno de su padre y su madre, que no se conocen entre sí. Aquí tengo una relación de los que son. El juez Lawrence Wargrave, una institutriz, Vera Claythorne, un aventurero, Philip Lombard, un militar retirado, general, John MacArthur, la solterona Emily Blenn, un playboy, Anthony Marston, Edward Armstrong, un médico, y un ex policía, que ahora era detective privado, William Blore. Cada uno, por su parte, recibe una invitación para pasar una jornada estupenda en un sitio llamado la Isla del Negro.
Una isla donde hay dos sirvientes, tipo un señor y una señora, y que se sabe que esta isla pertenecía a un noble, pero la había vendido y no se sabe a quién, no se sabe quién la ha comprado. Y es una isla llena de enigmas y de misterios y de todas estas cosas. Bueno, pues allá van, deciden ir, aceptar la invitación y van. En las cartas, que van firmadas por el anfitrión, un tal U.N. Owen, se les dice a cada uno, que cada uno no lo sabe de los demás, que este Owen ha conocido a la persona que recibe la carta. En algún momento de su pasado han coincidido y han hablado, entonces por eso lo invita. Ninguno se acuerda de haberlo conocido, pero bueno, lo que le dice en la carta le hace pensar que efectivamente lo conoce, y también, aparte de pasarlo bien, pues también la curiosidad pues le impulsa a ir allí. Cuando llegan a la isla se encuentran al matrimonio Rogers, que son los criados, y que el tal Owen y su mujer no están, pero que vengan aquí, que ya vendrán o ya pasará lo que pasa. Bueno, muy bien. Una cena, van viendo la isla, tal y cual, una cena, y de pronto en la cena aparece una voz del tal Owen de este señor, que los ha invitado, del anfitrión, que no está allí, donde dice que sabe que todos y cada uno de los que están allí han cometido asesinatos. Todos son criminales. Por accidente, por dejación, porque había una persona que han tenido que ayudar y no lo han ayudado. Queriendo, asesinatos queriendo. O sea, por distintas razones. Y que lo va a probar. Entonces, cada uno tiene las coplillas estas de los 10 negritos, de que eran 10 negritos que iban por el campo, uno se ahogó, quedaron 9. Bueno, pues esto, las coplillas, y hay 10 figuritas de los 10 negritos. De pronto, una de las personas aparece asesinada. Cuando aparece una de las figuritas, ha desaparecido. Entonces va siguiendo los asesinatos, las coplillas esas de los 10 negritos, la cancioncita esa, va siguiendo el orden de la canción, lo mismo, hombre, unas muertes parecidas a lo que viene allí en la situación real de la novela. Los mismos, los que van quedando, llegan a la conclusión de que el asesino tiene que ser uno de ellos. Y ya está, y ya no digo más, porque después me dicen que si desvelo los finales, que si levanto la liebre, que si hago spoiler y no sé qué, no sé cuánto. Para lo que nos interesa, con eso es suficiente. A mí me parece que, ya digo, que es una novela que está muy bien, que tiene sus momentos. El desenlace es tramposo, pero bueno, algo tiene que tener la novela. Bien, la novela es un fenómeno fastuoso, es una cosa que, como ya digo, es uno de los libros, yo creo que más populares. De Agatha Christie, yo creo que es quizás el libro más popular. Fíjate que no es ni de Poirot, ni de Marple, ni de Lola, pero ni de Parker Pine, ni del matrimonio de Sabuesos, pero yo creo que esta es la novela quizás más conocida de ella. Y en cine y televisión, pues hemos tenido una serie de versiones. Yo no sé si aquí están todas, pero de luego hay bastante. Para empezar, la novela, ya lo dije, de 1939. En 1945, And Then There Were None. Y entonces fueron 9. Entonces quedaron 9. Aunque la traducción al español, y no quedó ninguno. Bueno, ahora hablaremos de la traducción, porque es que el título original fue este mismo. Y entonces quedaron 9. Pero una segunda versión ya sí fue 10 Little Niggers, 10 negritos. Ahora resulta que se ha cambiado. Ahora he dicho que lo voy a decir luego, pues lo digo ahora, sí, tampoco. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Ahora hay una especie que a mí me parece absurdo, de tendencia. Yo comprendo que si hay cosas denigrantes y cosas que ningunean o que ofenden, pues hay que evitarla a la medida de lo posible. Pero una novela que está escrita en 1939, que en el 2020, casi 80 años después, le cambien el título, no, porque es que puede resultar ofensivo. Esta novela la ha leído todo el mundo y no es ofensiva para nada. Lo que pasa es que el título es de la cancioncita esa, no es un título que se haya inventado, ahora resulta ofensivo y entonces se va a llamar Y eran 10. ¿Y eran 10 qué? Los hermanos que tocaban el tambor, o que eran 10 qué. En todo caso, y quedaron 9, sí, porque ya ha muerto uno. Pero y eran 10, que debe ser el principio. Pero y eran 10 a mí no me dice nada. Tampoco es que 10 negritos a lo mejor me lo hubiera dicho si yo estuviera vivo y consciente y maduro en 1950. 10 negritos, ¿qué significa? ¿Que había 10 niños de color bailando el corro de la patata o qué? Pero en cualquier caso, 10 negritos es una novela muy conocida con este título, y toda la obra que se ha hecho detrás, en cine, en teatro, en televisión, ha sido 10 negritos. Ahora los herederos, yo me imagino que aquí no debe andar ajeno el asunto de los derechos. Ahora,
le cambian el título, mueven el asunto, suena aquí y allá, suena en prensa, por eso me he enterado yo, y así cogen más, venden más y hacen más caja otra vez. Digo yo que será por esto también, porque yo no creo que nadie absolutamente en su sano juicio, porque después, claro, hay los talibanes, hay los fundamentalistas que quieren, pretendidamente son antixenófobos, y yo creo que son tan xenófobos como los racistas a los que acusan, porque terminan siendo tan extremos que llegan al polo opuesto. O sea, los racistas, pues naturalmente que nadie en su sano juicio y con sentido común es racista. Que la prevalecencia, que una raza es superior a la otra, que una tiene derecho a una cosa, es ridículo, es del género tonto, creo yo. Habrá quien piense de otra manera. Pero es que los extremistas, de lo contrario, caen en lo mismo de lo que están acusando, como sucede con tantas cosas. Bueno, pues esto es lo que supuestamente ha motivado el no agraviar, el que no sea susceptible de molestar a la gente de color, por la cambiar título. A mí me parece una estupidez. En algunas cosas, pues sí, me parece razonable. No hay por qué buscar molestar. Pero esto es una novela que lleva todos estos años funcionando de esta manera, que no ha molestado ni ha despertado jamás un comentario peyorativo ni nada, que yo, por lo menos que yo conozca. Y ahora cambiarlo. En fin, son cosas que yo creo que obedece más al asunto del dinero, justificándolo por mor de esta tendencia éticamente fabulosa de intentar tamizar estas cuestiones raciales que desde luego que son sensibles y que son preocupantes cuando se producen, pero que en este caso no es así. Yo creo que más va a lo otro. Pero bueno, volvemos al asunto. 1945, And Then There Were None, y no quedó ninguno. Director René Clair, protagonizado por Walter Huston, el padre de John Huston, que conocemos en muchísimas películas. Por ejemplo, Walter Huston es bueno, muchísimas no, pero en algunas, es el hombre mayor del Tesoro de Sierra Madre, junto a Humphrey Bogart, este actor que hace aquí el Dr. Armstrong. Tenemos a Roland Young, tenemos a Barry Fitzgerald como el juez Wargrave. En fin, otra serie de actores que tampoco son demasiado conocidos. Y la novela, esta película, sintetiza bastante lo que es la novela, bastante fiel, aunque al final lo cambia. Esto es otra práctica que se ha dado mucho en el cine, aplicado a Agatha Christie constantemente. Les cambian los finales. Pero es que, vamos, una cosa, yo supongo que será para sorprender al espectador, que ya conoce el desenlace. Entonces, sí ha leído el libro, pero es que ya llegamos a un punto de que, como Agatha Christie se ha hecho tantísimas veces, pues entonces ya cambian el final, no respecto a la novela, sino respecto a la versión anterior de la película. A lo mejor la versión, pienso, por ejemplo, en Asesinato en Orient Express. La versión de Sidney Lumet es bastante fiel y lleva el final justo y exacto de la novela. En la versión que interpretó, que protagonizó, con el magisterio que le caracteriza, David Suchet, pues ya meten cambios. Y hay personajes que si el médico es una cosa o es otra, pero es que después en la versión de Kenneth Branagh, que él hace el Poirot también, bastante floja, pero bueno, también hay cambios decisivos en el desenlace. Pues bueno, aquí también cambian el final, me imagino, 1945, la novela recién sacada, a lo mejor, para que el público que la había leído, que era muy numeroso, se encontrara con la sorpresa de la película. La siguiente, 1949, es una versión de la BBC para televisión, Ten Little Niggers, con Douglas Hearn, Elizabeth Moss, Arthur Wadner, etcétera, otros actores que yo no conozco a ninguno. Bien, ya nos vamos a 1965, donde aquí ya cambia el título. En vez de Ten Little Niggers, son Ten Little Indians. O sea, aquí ya todavía estamos mezclando, o sea, indio de la India, no de América. En español, Los 10 condenados, ambientada en los Alpes austríacos. Dirigida por George Pollock, con protagonismo de Shirley Eaton, de Fabian Marston, que es un personaje que cambia mucho respecto al original, Hugo Bryan, que es Lombard, el que casi siempre ponen de los protagonismos, en fin, una serie de repartos. Y aquí la particularidad, que por eso la he mencionado, es que la voz grabada, la voz del Owen, del Ewan Owen, en el original, en español esto no es así, claro, es Christopher Lee. Con lo cual, pues la cadencia y además el que lo conocía la voz, las connotaciones terroríficas, pues eran importantes. También en 1965 hay una versión india, de la India, titulada Gunnaam, cuya traducción sería Desconocido, anónimo, dirigida por Raya Nawate,
de la que no sé absolutamente nada. Solamente que, pues esto supongo que vendrá, no sé dónde he sacado esta información, pero la he visto, pues nada, lo decimos aquí. 9 años más tarde, 1974, en mi opinión, la versión mejor y desde luego la más conocida, And Then There Were None, y no quedó ninguno. Traducida como Diez Negritos. La dirección es de Peter Collinson y aquí hay una particularidad, que es que los personajes no se llaman igual. Aquí los protagonistas, los personajes, le han cambiado los nombres, pero no hay ningún problema en saber quién es el militar, quién es el juez, quién es la otra, quién es el antiguo policía, quién es el que fuera. Porque es que, aunque los nombres estén cambiados, pues los personajes son la institutriz, el aventurero, el militar retirado, tal. Entonces no hay ningún equívoco posible. Bien, dirigida por Peter Colson. Entonces aquí tenemos a un reparto. Esto fue una coproducción de muchos países, entre ellos España, con la parte más importante del meollo del lado inglés, del lado británico. Pero hubo actores, ahora vamos a decir algunos, actores de franceses, hay algún francés, algún español, tal y cual. Pero en cualquier caso es un reparto muy atractivo para adornar esta película. Bien, Oliver Reed, el protagonista, sería el aventurero. Elke Sommer, la institutriz, es que estamos hablando de actores. Elke Sommer, la sueca, está tan guapa. Oliver Reed no necesita presentación, como tampoco Richard Attenborough, que interpreta al juez Wargrave. Richard Attenborough, pues un actor con un recorrido inmenso, un director respetadísimo y con todo merecimiento porque era espléndido y una persona por lo visto maravillosa. Charles Aznavour, el francés. Gert Frebe, que supongo que será alemán, este señor. Teresa Gimpera, española, pero esta lo que pasa es que hace un personaje que tiene, cada uno tiene su trama, lo que ha pasado, qué crimen cometió en el pasado, tal y cual. Y en el caso de Teresa Gimpera se lo han inventado, porque esto en la novela no está. Lo que explican no me suena a mí de la novela. Yo la vi cuando la vi la película, ¿esto qué es? Porque la había leído hacía poco y de pronto digo, ¿esto qué es? Este personaje, pero bueno. Hemos dicho Teresa Gimpera. Alberto de Mendoza, este ya es de latinoamericano. Herbert Lom, oscarizado, este es el médico, el que hay ahí. Stefan Odran, que no sé quién es. Adolfo Celi, que podría ser italiano, y María Rolm. Bueno, pues todo esto conforman el reparto de los personajes que vemos. Y la voz aquella que suena es de Orson Welles. Orson Welles es el anfitrión que no aparece por allí para nada. Y que también tiene su guiño y su contenido. Pero a mí esta versión me parece que está muy bien, está con un buen ritmo. Ya digo, cambian el final también el final es distinto. Y después hay esta historia inventada, que es lo que desempeña fundamentalmente Teresa Gimpera. Pero a mí como película me parece que está bastante bien. En 1981, Ten Little Indians, otra vez. O sea, que ya los niggers y los indians, pues a veces intercambiaban su posición. Esto, yo no conozco esta versión. Antonio Pascua, protagonizada por William Martínez, Herbert Bautista, Jero Bautista y otra gente. Llega un momento que es que hay materiales que naturalmente son atractivos, como el contenido de la novela de Diez Negritos, pero que empiezan a generar una serie de versiones y de cosas que no se sabe hasta qué punto son necesarias. O sea, yo, por ejemplo, volviendo al asesinato en el Orient Express, uno ve la versión de Sidney Lumet y es una maravilla. Y en todo caso justifico la de Suchet, porque es que, bueno, la serie está recorriendo todo su relato, pues tiene que estar. Pero después las demás son innecesarias, porque es que no aportan nada, solo desvirtúan, y no para mejor. Entonces cosas como esta versión, pues yo qué sé. Yo no la he visto, pero vamos, tampoco tiene una pinta maravillosa. Después aquí, en 1987, una soviética, que yo no sé el alfabeto cirílico, no sé cómo se pronuncia, pero la traducción es Diez Negritos, dirigido por Stanislav Govorugin. En esta hay una cosa que, según he podido indagar, sí se mantiene el final de la novela, cosa que en las versiones fílmicas anteriores no. Aquí sí se mantiene el final del texto. Que el que sepa cuál es, pues ya se pondrá más contento, y el que no, pues no. Otra versión, que esta yo sí la he visto, y bueno, tampoco es que sea para tirar cuentas, pero no está mal, de 1989, Muerte en el Safari, Ten Little Indians.
Esto lo dirige Alan Birkinshaw. Esto es una producción inglesa. Entonces yo aquí, Donald Pleasence está muy bien. Frank Stallone, Herbert Lom repite. No hace el mismo personaje, pero repite. No, sí, claro que hace el mismo personaje, hace el médico igual. El mismo en las dos versiones. O sea que ha hecho el mismo personaje en las dos. Después aquí también está Brenda Vaccaro, que es una actriz muy interesante, muy así corpulenta, que también aparece en Colombo, muchas cosas. Y esta versión, bueno, no está mal, se deja ver bastante bien, es una película bastante distraída. Y que también hay un cambio en el final. También el desenlace no corresponde. Vamos a ver, es que ya voy diciendo que cambian, pero no es que cambien siempre al mismo. No es que en la novela haya uno y en las películas hay otro, sino que cada película va ofreciendo un final distinto. Son finales alternativos que, bueno, al realizador, al director de turno, al productor le parece bien, y para sorprender al espectador, para añadirle un atractivo más a la serie de incentivos que muestra todo el film, pues le cambia el final. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? En este sí me acuerdo perfectamente del final, que está muy cambiado. Bien, en 2003 hay Identidad, que es una película de James Mangold, que está basada con bastante libertad en Los 10 Negritos. Y aquí tenemos a John Cusack, a Ray Liotta, a Amanda Pitt, a John Hawkes, a Alfred Molina, Clea Duvall, Rebecca de Mornay, en fin, un reparto bastante interesante, haciendo la versión. Aquí tenemos en 2012 Adu Tatu, en idioma tamil, o sea, el dato, nada más. En 2015 Atagara, una versión de la India, hecha en la India en el idioma, pero también en 2015 en la BBC se estrenó la versión que hacen en Navidad. Yo lo he comentado también a propósito de no sé qué, en otro vídeo también, quizá de Poirot, de Miss Marple. En la BBC llevan una serie de años, desde 2014, si no recuerdo mal. El primero fue Testigo de Cargo, el segundo fue 10 Negritos, después ha habido un ABC Murder, el asesinato de la guía de ferrocarriles, ha habido alguno más que no me acuerdo. El último no ha sido de Agatha Christie, ha sido de Dickens, ha sido el cuento de Navidad de Dickens, que también lo mencionamos en un vídeo aquí aparte, en las versiones fílmicas del cuento de Navidad. La de Guy Pearce es esto mismo. Entonces hace una novela muy famosa en Navidad, pues por el acontecimiento navideño. La BBC hace una miniserie de 3 capítulos recreando esto que hemos dicho. Testigo de Cargo, el Davis. Y en 2015 hicieron esta versión de 10 Negritos, and then there were none. Y no quedó ninguno. O sea, quedó ninguno, porque no sería no quedó ninguno. En inglés la doble negación no es solo redundante, sino que es contradictorio. Entonces aquí no hay... y entonces quedó ninguno, sería la traducción literal. Además, en este caso se eligió esta novela porque era la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Agatha Christie, que tampoco es una cosa baladí. Mebe Dermody, Charles Dance, el juez, magnífico, Toby Stephens, Van Gorman. El reparto no son gente muy... Sam Neill, Miranda Richardson. Hay actores muy conocidos, pero otros no tan conocidos, pero está bastante bien la versión. Lo que sí también recuerdo que es que este final sí es el auténtico. Así como en distintas versiones de la película pues van cambiando el asesino, uno es otro, el de esta versión es el original de la novela, el auténtico, que solo se había mantenido en algunas de las versiones que hemos dicho. Casi todas están cambiadas, pero en esta sí se mantiene. Esta yo creo que es la mejor versión que hay. O sea, la más conocida, la del 74, con Herbert Lom, con el Richard Attenborough, con Oliver Reed y tal, con Teresa Gimpera, con Charles Aznavour. Esa es la más conocida y está muy bien todo el planteamiento y tal, pero esta versión, esta de 2015 de la BBC, es quizá más conseguida, en el sentido de que es más fiel al original, no solo en el final, en el desenlace, sino en la ambientación, en la opresión que se siente, en la claustrofobia, en el miedo de tener que ir y viniendo, porque no es un sitio tampoco, sino que es un sitio muy adecuado a lo que requiere la acción novelística. Y para concluir, ya como colofón, me anticipo algo que se va a empezar a emitir dentro de 15 días, creo que, bueno, 20 días, dentro de unos días. Y a lo mejor cuando vea el vídeo ya la han puesto entera. De 2020, eran 10. Eran 10, ya atendiendo al título nuevo que le han puesto a la novela, Los Herederos, que la han hecho reeditar así. Es una serie de 6 episodios de 60 minutos, dirigido por Pascal Laugier, que aquí en España lo vamos a poder ver en Sundance Televisión, en el canal Sundance, del canal televisivo del Festival de Robert Redford. Y esto pues promete, bueno, pues se está viendo, los trailers son
son bastante sugerentes. Y bueno, habrá que verla. De momento, como no se ha emitido, pues no puedo hablar de ella. No creo personalmente, no creo que aporte nada nuevo. De momento el título a mí me parece un despropósito, como ya he argumentado a lo largo del vídeo. Pero bueno, lo van a poner y si a alguien le interesa saberlo y no lo sabía, pues ya lo sabe. Y si no, pues también tendremos ocasión, si cuando lo hayan emitido, si nos interesa, de poderla ver a posteriori. En cualquier caso, termino aquí. Este ha sido el recorrido que hemos querido pues plantear a través de la filmografía, televisión, cine, de este fenómeno literario que fue Diez Negritos. Y nada más, pues espero que te haya gustado, que te haya interesado recordar alguna de estas versiones. Yo es que el texto creo que es muy conocido y algunas de las películas también. Sobre todo la de esta que he destacado tanto, porque esta película yo sí que la he visto muchas veces. Pero además, proponiéndome ir a verla, no, sino que pues en cineclub, en cosas que ponían, en cines de reestreno, en televisión. O sea que pero bueno, en cualquier caso yo creo que más que menos, bien la versión teatral, bien la versión narrativa, bien alguna de estas versiones, pues la conoce. Y por eso lo hemos querido traer aquí, para ver si recordamos, pues mira, y después me puede decir que me he equivocado en el Nine y el Nan y todas estas cosas. Por tanto, lo dejamos aquí. Espero que te haya divertido, que te haya distraído. Divertido tampoco. Bueno, pues alguna información que a lo mejor no conocía y te puede llegar a interesar, no lo sé. En cualquier caso, gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.